Hemos visto que muchos equipos internacionales han vuelto, que en Turquía se prioriza todavía encontrar personas con vida. Sin embargo, sigue habiendo milagros. Este joven de 18 años ha sido rescatado hoy mismo, este martes. Le han salvado unos militares turcos que trabajaban en la ciudad de Adiyaman. Ha pasado 198 horas bajo los escombros. La última persona hasta el momento a ser rescatada. No es el único rescate del día. Ayer se produjeron al menos dos. Ya ven, 3 rescates en las últimas horas, cuando han pasado ya pues más de una semana desde la catástrofe. Pero ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano en circunstancias extremas? Ramón Pedrosas, coordinador del Máster de Emergencias de la Universidad Internacional de Cataluña. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Roberto, ¿qué tal? Bueno, habitualmente se marcan 3 días para las catástrofes, ¿verdad? Pero ya vemos que estos plazos se superan ampliamente. Correcto, efectivamente es complicado dar una cifra de horas exacta porque hay muchos factores que intervienen. Entonces, decir 72 horas, que es lo que se viene diciendo habitualmente, a veces, hay que tener en cuenta diversos factores. ¿Cuáles serían los que influyen en mayor medida en la supervivencia? En mayor medida, tal como explicaba anteriormente el compañero José María, el tipo de atrapamiento que ha sufrido la víctima, es decir, dónde ha quedado atrapada y cómo ha quedado atrapada. ¿Tiene acceso a una ventilación? ¿Tiene acceso a oxígeno? A respirar correctamente, a poder liberar ese CO2 que liberamos? ¿Tiene acceso a hidratación? ¿Tiene acceso a alimentos? ¿Ha quedado atrapada, sepultada? Porque si ha quedado atrapada, el siguiente factor que interviene son las lesiones que presenta el paciente, es decir, si es un paciente que ha quedado atrapada, hay un síndrome que se llama síndrome de aplastamiento o crash syndrome, en el que a partir de las 4 o 6 horas nosotros empezamos a liberar por ese atrapamiento una serie de toxinas al torrente sanguíneo que no son nada beneficiosas. O, por ejemplo, que el paciente haya sufrido un traumatismo grave, una fractura de pelvis, una fractura de cadera, donde el paciente pierde mucha sangre de manera interna. O incluso factores de salud predisponientes, si es una persona que es diabética, que no tiene acceso a su medicación, un paciente cardiópata, y sobre todo las edades extremas, tanto los niños como los adultos tienen más difícil sobrevivir a estas situaciones porque sus mecanismos de compensación son no son como los de un paciente adulto sano. Y por último, hemos de tener en cuenta la climatología, tener en cuenta que Turquía y Siria están a temperaturas invernales y que una persona sobrevivir sin poder moverse, sin poder generar calor a estas temperaturas lo tienen complicado. Claro, lo mismo las temperaturas son gélidas allí. Oye, pero nos ha sorprendido ver a niños de muy corta edad sobrevivir muchísimo tiempo. Es sorprendente, ¿no? Que, como tú acabas de decir, los pequeños, los mayores quizás son los que menos posibilidades tienen y sin embargo aún así tienen la fuerza para conseguirlo. Correcto, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, hay que tener en cuenta que son hechos excepcionales. Estamos hablando de que a partir de las 200 horas que ya se están produciendo es muy difícil rescatar a personas con vida, a no ser que hayan quedado confinados de manera que, como comentaba anteriormente, tengan acceso a oxígeno, se puedan hidratar de alguna manera con agua de las paredes, de tuberías, etcétera, etcétera. Y este tipo de atrapamiento es el que, hace que veamos, estos rescates in extremis pasadas tantas horas, que son, como ya decimos, excepcionales. Después habrá que ver la evolución de ese paciente en el hospital de manera inmediata, a ver claro. si es positiva. A veces, Ramón, vemos estructuras completamente desplomadas y parece mentira que pueda haber alguien vivo debajo. Lo que ocurre es que puede haber pequeños encapsulamientos, ¿no? Que hayan quedado zonas, digamos, entre medio, que hayan quedado libres de aplastamiento. Correcto, esto lo vemos también lo vemos en el entorno civil. Cuando hay un derrumbe en una obra, los que sobreviven son aquellos que han quedado como encapsulados. Es así un poco siniestro, pero es como si fuera un ataúd. Han quedado entre paredes de cemento y por este motivo sobreviven. Sí que es cierto que en estructuras o en viviendas construidas en precario es más difícil que se produzcan estas situaciones por el tipo de construcción, por el tipo de materiales que utilizan. Claro. Si se introduce ahora maquinaria pesada, Ramón, ¿se reducen las posibilidades de supervivencia de quienes hayan podido estar bajo los escombros? ¿O al contrario? El hecho de introducir maquinaria pesada no tendrá una relación directa. Cuando se decide introducir maquinaria pesada es porque ya han pasado probablemente más de 2 días desde que se ha rescatado la última víctima con vida. Cuando se empieza a introducir
maquinaria pesada, Sí. es porque ya estamos buscando, bueno, desescombrar de otra manera y entonces ya es más probable que lo que nos encontremos sean personas sin vida. Claro, ya lo encontramos de otra manera y el tiempo que sigue jugando en contra. Ramón Pedrosa, muchas gracias por explicarnos la situación de una forma tan clara. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.